acerca de la operativa o las actividades que hace un analista de un centro de operaciones de seguridad, de ciberseguridad. Eh, Veamos por lo básico, empecemos por lo más básico. Es necesario conocer Linux. Es necesario empezar a familiarizarse con Linux. Si ustedes lo conocen, perfecto. Si es que no conocen mucho de Linux, y si es que su orientación es dirigirse un poco más a la gestión de incidentes, necesariamente hay que trabajar con, con los sistemas operativos Linux. Ok, entonces empezaremos viendo algunas partes importantes, por ejemplo, el sistema de archivos y lo que es la asignación de permisos en los sistemas Linux. Antes que nada, los sistemas operativos los sistemas operativos Linux trabajan, bueno, todos los sistemas operativos tienen cierta jerarquía en el sistema de archivos. Como ustedes pueden ver, se habrán dado cuenta en los sistemas operativos, en estos Linux, en sus distribuciones, tenemos algunas carpetas por defecto, que son el bin, el root, el mount, el dev, entre otros, el famoso etc. ¿Sí? eh, que tienen una organización, una jerarquía, como una especie de árbol a la inversa. La ubicación, la carpeta bin está destinada para almacenar los binarios o los programas básicos. El root son los archivos personales, o al menos del administrador o del usuario root. El directorio mnt mantiene todas las unidades temporales que van a ser cargadas o montadas en el computador. En el etc se encuentran todos los archivos de configuración. Vendría a ser como el program files, ¿sí? Si hacemos una analogía con Windows. En este etc es en donde se instalan todos los programas. En la carpeta o el directorio dev mantiene archivos de dispositivos o de los devices, como se podría decir. Es algo así el sistema de archivos de Linux, con sus directorios bin, etc, sbin. El sbin mantiene los programas propios del sistema, ¿no? Los programas propios del funcionamiento del sistema. La carpeta users, que es una carpeta de solamente lectura para aplicaciones de usuario, datos y binarios y programas. La carpeta var también, en donde se supone se guardan archivos, datos, diferentes servicios, los diferentes logs se guardan aquí. Y aquí ustedes van a encontrar el var www, sí, para lo que es da. Casi ya no puedo escribir con el puntero, está lentísima la compu. Eh, Les decía, aquí está el var, el www, que son los archivos cuando ustedes montan un servidor web, por ejemplo en un Kali. Bueno, busquemos aquí, está más rápido. Por ejemplo, aquí ustedes tienen algunas, algunos directorios. Por ejemplo, el www y el HTML, dentro del HTML, en donde ustedes pueden guardar archivos que van a ser descargados desde el servicio web. También en el archivo, en el directorio var, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, directorios para compartir con el FTP, etcétera. Y van a encontrar algunos archivos de logs. Básicamente, esta es una jerarquía de los sistemas de archivos que mantiene Linux.
Ok, algo bastante importante también son la nomenclatura de permisos a los sistemas de archivos. Como ustedes saben, bueno, la asignación de permisos se lo realiza en base a tres divisiones: por usuario, por grupo y otros, que se llama. La asignación de cada uno de estas de permisos para cada uno de este grupo de usuarios se lo realiza en triadas, ¿sí? En grupos de tres. Para el usuario, la primera triada, bueno, el primer carácter de aquí es para indicar si es que es un directorio o un archivo normal. Los primeros tres, eh, los primeros tres las primeras tres posiciones serían la identificación de permisos para el usuario, las siguientes tres posiciones para identificar los permisos del grupo y las siguientes tres posiciones para identificar permisos que se le va a dar a, a otros. Ahora bien, como ustedes recordarán, nosotros tenemos una ubicación de binarios, ¿sí? En donde tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. ¿Sí? Eh, Esta es la, la equivalencia de un binario a decimal. Bah, qué vaina, no se me está... está lentísima la compu. Creo que voy a dejar de utilizar el puntero un poco. Eh, se denota por ubicaciones, por una equivalencia decimal a cada una de las posiciones. Por ejemplo, la primera posición que se encuentra aquí, que sería a la posición 0, es equivalente a 2 a la 0, el peso de 1. La siguiente posición, que es 1, sería 2 a la 1, sería 2. Y la posición... Esa tercera posición, que sería la posición en binario, sería 2. 2 a la 2 al cuadrado, 2 a la 2 sería 4. ¿Sí? Ah, bueno, 4. Entonces, estos son los pesos en decimal que tendría cada una de las posiciones, tanto la primera, que sería lectura, la segunda, que sería escritura, y la tercera posición, ejecución. Es decir, si nosotros tenemos un equivalente, um, un equivalente de, por ejemplo, aquí está la R, solamente permisos de lectura para el grupo otros. El equivalente el equivalente numérico de, de la, del valor de este permiso sería únicamente 4. Pero si además de lectura le estamos dando permisos de escritura, hay que sumarle el número 2, que corresponde a este cajoncito en la posición de la parte de escritura. Es decir, ya no sería un permiso equivalente en decimal de 4, sino de 6. ¿Sí? Si es que además de lectura y escritura también le damos permisos de ejecución, hay que sumarle el correspondiente espacio en decimal, que corresponde al espacio 0, al primer espacio, más 1. Ya no sería 6, sino un valor de 7. El 7 es el máximo valor de permisos que se le puede dar a un archivo para un grupo específico de usuarios. ¿Sí? Eh, es, algo, es algo así, entonces. Veámoslo aquí. Ok. Por ejemplo, eh, si ustedes se fijan, veamos el archivo index. El archivo index tiene permisos de lectura y escritura, pero no de ejecución para el usuario. Eh, por ejemplo, root tiene permisos solamente de lectura, pero no de ejecución ni de escritura para el grupo root, y solamente de lectura, pero no de escritura ni de ejecución para el grupo otros. Si nosotros quisiéramos darle control, privilegios completos, por ejemplo, a este index, podríamos hacerle con sudo
eh, chmod con el comando chmod el comando chmod es el que nos permite cambiar los permisos para cada uno de los archivos. En este caso, si es que nosotros quisiéramos darle un permiso adicional, um, o bueno, darle todos los permisos al usuario propietario de este archivo, al grupo, al grupo en el cual se encuentra el usuario, y permisos completos de lectura, ejecución y lectura, escritura y ejecución a todos al grupo otros, pondríamos el sudo chmod, el archivo index, perdón, sudo chmod, los valores de 777, por ejemplo, en donde estamos dando controles completos de lectura, escritura y ejecución al archivo index.html. Veamos cómo ha variado si es que nosotros hacemos un ls-la. Ustedes pueden darse cuenta que aquí se le ha asignado ya los valores o los ítems que le faltaban de ejecución, en lo que es lectura, en lo que es escritura y ejecución, que antes no tenía, y lectura y escritura y ejecución tampoco, que antes tenía para el grupo otros. Ahora, hay otra manera también de hacerlo un poco más sencillo. De hecho, si es que lo que toca en este caso es familiarizarse con cada uno de los valores que correspondería asignar permisos a cada uno de los grupos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos no sé, el número, si asignáramos un chmod para, no sé, se me ocurre para el usuario un valor de 2, para el grupo un valor de, no sé, bueno, que es un poco irreal esto, o sea, si es que el usuario tiene permisos mayores que el grupo no tendría sentido, pero solamente a forma de práctica, un valor de 2 para el grupo de usuarios, un valor de, no sé, se me ocurre 5 para el grupo, un valor de 5 para el grupo, 2 para el usuario y tal vez un 3 para otros. Podemos tener como referencia esta tabla, ¿no? Entonces, para el usuario, ¿qué permisos estoy dando? Únicamente de escritura. Y esto coincide con la ubicación, ¿no? Con la ubicación, aquí pongamos, aquí, bueno, aquí está, el valor de 2, que sería valor de escritura, y el valor de ejecución. En este ejemplo que les estoy poniendo, solamente les estoy dando una propiedad de los permisos de escritura para un archivo, para el usuario, para el grupo, el valor de 5, que vendría a ser permisos de lectura y ejecución únicamente, esto es para el grupo, y para el grupo otros, el valor de 3, que corresponde a escritura y ejecución en lo que se refiere a permisos de usuario. Esta parte es sumamente importante, es necesario tener este control. ¿Por qué? Porque los técnicos, los administradores de red, los administradores de los sistemas Linux, cuando no existe algún permiso o cuando hay un problema de permiso de accesos a un archivo Linux, este es el comando que siempre utilizamos. Este es el comando que siempre utilizamos. Dale permisos. No, o el archivo no tiene permisos. chmod 777 y se fue. Y funcionó, pero al final lo que estamos haciendo es dando permisos de todo a absolutamente todos. Y eso es un crimen desde un punto de vista de seguridad. Entonces, es necesario familiarizarse con estos valores del 0 al 7, que binariamente representan los permisos que se le va a dar a un archivo, a la ejecución de un archivo, pero representado en forma decimal. Creo que se debería ser una regla y es más una política
la asignación de permisos en los sistemas Linux no debería ser de 777 bajo ninguna circunstancia. Siempre tiene que haber una asignación del mínimo privilegio. Si lo que necesita el aplicativo o el usuario que está tratando de acceder a este archivo en particular, que se lleva a la T de NAI, si necesita solamente lectura y ejecución, pues hay que darle los permisos correspondientes numéricamente que serían necesarios eh, para esa asignación de permisos. Pero el 777 es la peor práctica, es como tener un any en un firewall. Realmente no existe el porqué entonces de tener este tipo de privilegios asignados. Es más o menos esta la explicación. Si ustedes se dan cuenta, como les había comentado, eh, la asignación de permisos se divide en bloques de 3. Si ustedes hacen un ls o la, se divide en bloques de 3, los cuales representan de forma binaria la ubicación o la posición o la no posición de un 1 en cada uno de estos indicadores. Un 1 significa permisos asignados de ejecución, escritura y lectura en ese orden. Sí, R, W, X siempre en ese orden. Y la posición de un 1 significa asignado o la posición de un 0 significa no asignado. Para ello, cada uno de estos tendrá que ser tendrá una equivalencia de un 2. Ustedes saben, ¿no? Pasarle de un binario a decimal. Esto es equivalente a 2 a la 2 si es que ha sido proporcionado aquí, 2 a la 1 si es que tiene una asignación, 2 a la 1 si es que tiene una asignación aquí de escritura, y 2 a la 0 en la posición 0 si es que tiene también una asignación de ejecución. En el caso de no existir, aquí está 2 a la 0, 2 a la 1. En el caso de no existir una asignación, pues simplemente es 0. Aquí tendríamos 2 a la 2 y 2 a la 0. 2 a la 0, 1, 2 al cuadrado, 4, más 4 más 1 es 5, la asignación que le estamos dando. Por lo tanto, 5 es la equivalencia de haberle asignado permisos de lectura y permisos de ejecución en este caso al segmento de grupo de un archivo en particular. Si tienen alguna pregunta aquí, por favor deténganme si es que está claro o falta alguna explicación adicional. Listo. Algunos otros comandos que son sumamente importantes, por ejemplo, son el comando ping. Ustedes, bueno, ya los conocen. El comando ping es para determinar la conectividad o la no conectividad en capa 3 con otro equipo informático, con otro dispositivo. El comando cat es para mostrar, vamos viéndole aquí, solamente vamos a buscar un locate ProQ. Ok, vamos a buscar un archivito un poco grande para ir viendo. Ya, de Harvester word list. Listo, name small podría ser, bueno, sí, en este caso vamos a ver unos archivos de texto. Utilicemos como referencia una palabra de diccionario que nos da el propio Kali. Está en el directorio etc, en The Harvester, en el directorio word list. Si nosotros queremos ver el contenido de un archivo, ya sea de texto o cualquier archivo internamente, así veamos basura en el caso de los binarios y de los ejecutables, podemos utilizar el comando cat names small en este caso. La cantidad
bueno, en este caso escogí un archivo relativamente pequeño, pero si es que fueran a abrir un archivo de logs, de meses o de años de logs, puede colapsar la memoria RAM. Lo mejor en este caso, cuando utilizan el comando cat, es utilizar el pipe. El pipe es un concatenador, es pasarle el resultado de un comando al siguiente comando que vamos a utilizar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es pipe more, por ejemplo, estamos pasándole el resultado del resultado de lo que me da cat, hazle un more, ¿sí? O un less. Lo que nos vamos a ver aquí es que vamos a poder ver por pantallazos el contenido del archivo en particular. ¿Sí? Eh, ok, eso en lo que se refiere al comando cat. El comando nano también es un editor de texto. Yo prefiero utilizar el nano antes que el Vim. El nano es utilizado para, como les digo, es como un blog de notas, pero a nivel de línea de comandos, útil para la creación de scripts, para la creación de bash, etc. El comando man es utilizado para tener una descripción más a detalle de lo que hace un comando en particular. Por ejemplo, si fuéramos creo que aquí tenemos el comando de harvester. Sí, entonces, si hacemos un man de harvester, déjenme ver, creo que no tenemos el usuario de harvester. Bueno, tenemos otro usuario, es John the Reaper, tal vez. Ya, man John the Reaper. Ya. Por ejemplo, el comando John que viene ya instalado en Kali. Si ustedes quisieran una descripción de qué es lo que hace, la sinopsis, ejemplos de cómo utilizarlo, el comando man es básicamente la guía telefónica y es el how-to de utilizar Linux. De hecho, el comando man era el más utilizado. Si hacemos un top 10 de comandos más utilizados en Linux hace unos 20, 30 años, el comando man era el que salvaba la vida a todos los Linuxeros. En ese tiempo no había el internet, no había un Google que salve. Y ahora creo que el comando man es el menos utilizado, porque si es que alguien no sabe cómo utilizar un comando, bueno, pues simplemente va a Google, cómo usar el comando en particular y listo. Pero en todo caso, si no tuvieran acceso a internet en el lugar en donde estén, generalmente como pentesters, el comando man es el que más van a utilizar. Entonces les da el nombre del comando, cuál es la sinopsis, las opciones, la descripción, qué es lo que hace. Por ejemplo, en este caso el comando John the Reaper es para ataques a fuerza bruta. Y las opciones que tienen para ejecutar el comando. El comando man es bastante útil. ¿Sí? Les dan les muestra opciones para todas las opciones que pueden utilizarlo con el comando man. Para salir utilizamos la letra Q, la letra Q y regresamos al prompt original. El DF, el comando DF les permite tener un conocimiento de cómo está la partición o el espacio en disco. ¿Sí? Cómo está asignado el espacio y cuánto están ocupando de su espacio en disco en este sistema operativo o en el computador. Es útil para analizar cuánto espacio les queda, si es que pueden instalar más archivos, o usualmente cuando ya están infectados de algún virus, algún troyano y eh, les está consumiendo ya espacio en disco, que de hecho sí es muy común. El comando id les muestra información del usuario actual en el cual están trabajando. Por ejemplo, hacemos un id. Este es el identificador, el user ID 1000 del usuario Rigel. Pertenece al grupo Rigel del comando id. Básicamente les da información propio del usuario en el cual estamos trabajando. Y el comando pwd
es en qué directorio estamos ubicados en este momento. Otra forma de saber quién soy yo como usuario es el comando who am I. Soy el usuario Rigel, y que tiene estas propiedades de aquí. ¿Para qué son útiles estos comandos? Cuando ustedes están haciendo una prueba de pentesting o cuando están haciendo un levantamiento de respuesta a incidentes, es necesario con qué usuario se están conectando. Y, y esto les va a servir, de hecho, para determinar si es que qué perfiles o qué privilegios tenía el usuario, si es que hay sospechas de ejecución de virus. Si es que el virus fue ejecutado con un comando mientras estaba logueado el comando root, pues el usuario root pues tenía todos los privilegios en el computador. Incluso cuando hacen pentesting, cuando estén ejecutando un pentesting y quieren determinar el usuario o qué privilegios de usuario acaban de pawnear, sería el verbo, em, pueden utilizar estos comandos de dónde estoy, quién soy y el ID del user. Recuerden una cosa, toda esta información, si es que están haciendo un informe formal de respuesta a incidentes, es necesario que toda esta información esté captada en algún lugar. Ya les vamos a ver cómo ir sacando toda esta información eh, para un informe de respuesta a incidentes. El passwd es utilizado para cambiar las contraseñas, el whoami, bueno, que ya lo vimos, el pwd, el history, esto es sumamente importante. Afortunadamente Linux guarda un history de todos los comandos que se hayan hecho, al menos en esta instancia del CLI. Ustedes pueden ver todos los comandos que se han ejecutado, así el computador haya sido reiniciado o haya sido apagado. Esa es una gran ventaja. El history guarda todos los comandos que se han ejecutado en esta instancia de, del CLI, del CLI. De tal forma que si ustedes quieren, bueno, pues están haciendo un análisis de lo que ha sucedido con algún servidor, el comando history es quien les va a dar muchísima información de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo la última persona que se conectó. Lamentablemente aquí en esta parte no van a ver eh, quién fue, pero bueno, si tienen información acerca del whoami o del ID, ¿sí? Pueden saber quién fue el usuario. Para eso también previamente es necesario tener una política de usuarios. Si es que ustedes utilizan, por ejemplo, el comando o el usuario root, si es que ustedes trabajan en una empresa en la que están compartiendo sus responsabilidades con 5 o no sé, o 5 compañeros que todos son administradores y todos acceden a los sistemas con el usuario root, están fritos porque cuando exista un incidente, ¿quién fue el que hizo este chmod 777? ¿Quién fue el que dio permisos globales? El usuario root. ¿Y quién era root? No. Entonces, una de las prácticas que hay que erradicar por completo antes ya de establecer un plan de respuesta a incidentes es cada administrador debe tener su usuario con privilegios de administrador. Así sea superusuario, pero FI Illescas es Fernando Illescas. Muy distinto a tratar de identificar quién es root, quién se conectó, veamos por las cámaras, veamos quién hizo telnet. Terrible. Eso también como pausa publicitaria. El comando mkdir les permite crear directorios dentro de un sistema de archivos. El comando chmod en Linux es el que les permite dar privilegios, que vendría a ser el equivalente del IKCLS en Windows. Es el que les permite dar privilegios de archivos o privilegios de acceso a los archivos que se encuentran en Windows. El comando more, que les permite ver de forma progresiva o por pantallazos a los archivos grandes en Linux. El comando less también, que les permite visualizar el contenido de un archivo.
el comando cp. El comando cp es utilizado para crear dos instancias de archivos. El archivo antiguo, el archivo el que estamos yendo a copiar, y crear una instancia o crear una copia de esta misma instancia de este archivo, pero en otro espacio de memoria. Sí, sería el archivo 1 y el archivo 2, manteniendo los dos archivos. El comando mb, en cambio, es prácticamente renombrar o mover de espacio de memoria. ¿Sí? Si es que usamos el comando mb para cambiar de nombre a un archivo, pues estamos eliminando la instancia anterior del archivo para ahora tenerlo como nombre p1, y este dejaría de existir. Lo mismo pasa para el cambio de ubicación. ¿Sí? El cp mantiene las dos instancias de los archivos, mientras que el comando mb elimina la anterior y crea una nueva instancia en el sistema de archivos. El comando rm es utilizado para... hubo un sonido, déjame ver si es que seguimos grabando. Sí. El comando rm es para eliminar archivos, y con la extensión r es para eliminar todo un directorio. Como siempre, cuando vayan a eliminar algo, esténse completamente seguros de lo que van a hacer, y peor aún si es que van a utilizar la opción o el argumento R. El comando grep es utilizado muchísimo con el chmod. Es una herramienta poderosísima el comando grep. Lo que hace este comando grep, que como les digo es utilizado más con el pipe, es buscar coincidencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos el word list y aquí tenemos un names small, y tratamos de buscar, por ejemplo, no sé si es que exista tal vez dentro de este diccionario la palabra Fernando, por ejemplo, dentro de este diccionario, podemos hacer muéstrame el contenido del comando names, pero únicamente las líneas que coincidan con la palabra Fernando o que contengan la palabra Fernando. Pues sí, efectivamente, dentro de este diccionario de datos, diccionario de contraseñas, hay tres líneas que contienen la palabra Fernando. Esto es útil, por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar información como fechas, como usuarios. Es decir, si nosotros tuviéramos un log, si esto fuera un archivo de logs de conexiones a un servidor, y quisiera ver si es que el usuario F y Yescas está dentro de los que se han conectado últimamente al servidor, bueno, pues haría este tipo de búsqueda. El cat del archivo, el pipe, que es para unir dos comandos, grep, y el texto que estamos buscando. Entonces, si ustedes tienen sospechas de que ha habido el usuario root se ha conectado o está dentro de los logs que estamos analizando, pueden buscar para ver si hay coincidencias. Obviamente les va a salir el resultado de toda la línea, no solamente la parte que tiene la palabra de coincidencia. Podemos ver algo tal vez aquí. Parlog, Apache. Veamos un poco de logs, tal vez por aquí. Los logs de un servidor web también son muy importantes. Veamos que tengo por aquí en el access log. Vamos uno, qué tan pesado es. Bueno, este está vacío. Y este tiene información. Veamos el access log.1, a ver qué información tiene access log.1. Ya tenemos muy poquita información. Bueno, de hecho no nos va a servir. Si tuviéramos un servidor de web, por ejemplo, que ha estado funcionando por meses, sería interesante ver cuáles son las IPs, o si es que mi IP está contenida dentro de las que han hecho unas solicitudes GET. Ustedes en su servidor web, por ejemplo, pueden ver los logs
que se encuentran en el Apache, si es que es un servidor Apache, en el archivo access log 1 o 2, se guardan algunos. Generalmente se guardan algunos. Em, y buscar por un IP. Si ustedes están sospechando de que hay una IP que se está conectando o que está haciéndoles un análisis de puertos, pueden hacer este comando, ¿no? El cat log access log pipe grep y la dirección IP que están tratando de encontrar. Con esto se les facilita muchísimo la vida y la búsqueda de información en sistemas Linux. Y el chown es similar al chmod, pero el chown es para asignar privilegios a un grupo entero de usuarios. Para no ir asignando usuario por usuario, se asigna permisos a un grupo entero. Y todos los que estén dentro de ese grupo pues tendrán un permiso determinado. Esto de los permisos es necesario llegar a entenderle bastante bien, especialmente si es que se tiene una matriz de permisos y de roles y privilegios como habíamos hablado en la clase anterior. El comando find también es un comando sumamente poderoso. Es similar al comando locate. A veces el locate no está instalado, pero el comando find sí. El comando find no utiliza indexamiento o base de datos y hace búsqueda en tiempo real. Puede requerir menos tiempo al realizar la búsqueda. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda de no sé, de un archivo en particular, pueden encontrarlo, por ejemplo, con el comando find, donde buscar en root, en la raíz, guion name y el nombre del programa que están deseando encontrar. Por ejemplo, si nosotros vamos acá, aquí, bueno, ahorita estoy en, a ver, limpiemos todo esto. Si estoy ahorita en el servidor y estoy revisando logs de Apache, pero también me interesa conocer un poco, a ver si es que tenemos un servidor FTP levantado en este servidor. Haríamos un find en la raíz. Vamos a buscar en la raíz, porque no sé realmente dónde más estará. Menos a menos name FTP. Sí, me va a mostrar un montón de información de dónde se encuentra o dónde están archivos bind, dónde están archivos FTP. Si vamos un poquito más sesgado, si vamos un poquito más sesgada la búsqueda, podríamos no irnos a la raíz, sino tal vez al etc. ¿Sí? Ok. También podemos utilizar lo que se llaman las... se me va el nombre. Caracteres de búsqueda, no recuerdo el nombre. Caracteres de búsqueda, si ponemos un asterisco antes y un asterisco después, podemos buscar todo lo que contenga la palabra FTP. ¿Sí? En este caso podemos encontrar algunos archivos que tal vez sean de FTP, de FTP daemon, etcétera. Sí, y lo que podemos ver aquí es que efectivamente hay un demonio de BSFTP. Sí, entonces lo que podemos inferir es que efectivamente este computador ha tenido, si es que tuvo o tiene un servicio FTP levantado. En base a esto vamos a hacer un cat del etc, por ejemplo, un cat etc del BSFTP y vemos un montón de configuración. No sé si aquí empezamos a inferir un poquito más, a ver cómo estaba la configuración. Podemos hacer un grep y vemos si es que vamos de una a ver si es que estaba en modo listen. No creo que no creo que tiene este comando. Bueno, listen, tal vez con minúsculas. Ya, perdón, con minúsculas. Si queremos ver detalladamente sin necesidad de ir a buscar en todo el archivo, empezamos a buscar solamente
la palabra listen a ver en qué estado estaba. Por defecto, cuando se levanta el servicio, el demonio, siempre va a estar en modo escucha. No es necesario arrancarle, por ejemplo. Entonces, este tipo de búsquedas nos van ayudando para armar una especie de panorama de la situación, un panorama de cómo estaba configurado el servidor, qué configuraciones tenía, si es que estaban activos los servicios, los demonios, etcétera. Sí, los comandos de Windows, de Linux, son bastante útiles para un análisis forense. Entonces esto, bueno, nos cruzamos un poquito del find, nos fuimos al cat, nos fuimos al grep, etcétera. Pero es así como se van vinculando todos los comandos. El grep, bueno, ya lo vimos antes, el grep tiene sus propios, es un comando propio, no es necesario utilizarlo con el pipe, pero usualmente se lo usa con el pipe. Es una herramienta bastante poderosa que me permite que me permite realizar búsqueda de patrones. Me permite realizar búsqueda de patrones y generalmente se lo trabaja con el usuario, con el, con el carácter pipe. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, este es un ejemplito. Eh, hemos buscado dentro del sistema operativo, estamos buscando un archivo con nombre myprogram, y de hecho se lo encuentra en files, myprogram, etcétera, y lo podemos ubicar aquí según la búsqueda de find con el comando find para búsqueda de archivos. Son distintos, no vayamos a confundir entre el find y el grep. El grep es para búsqueda de coincidencias dentro de archivos o incluso podemos encontrar archivos eh, que contengan cierto carácter. Pero el find es para programas, el grep es para contenido de archivos con ciertas coincidencias de patrones. Si dentro de MyProgram o en alguno de estos archivos encontramos, por ejemplo, aquí se ha encontrado un archivo grande Frankenstein, podemos utilizar el comando pipe grep para encontrar más información detallada dentro de los archivos. Esto, estimados, este grep es una herramienta pero extremadamente útil, bastante poderosa. El comando unique en sort también es bastante útil, bastante interesante. Nosotros podemos utilizar o para nosotros podemos ordenar el resultado de un cat, de la presentación del contenido de un archivo, con el comando sort, ya sea en orden ascendente o en orden descendente. Pero cuando estemos ordenándolos, por ejemplo, en este caso podemos ver que el archivo tiene palabras que se van repitiendo continuamente, que van a ser encontradas múltiples veces. Si es que eso nos causa un ruido, podemos utilizar el comando unique para que solamente me muestre una sola vez los comandos así se repitan, pero que me dé el detalle de cuántas veces se están repitiendo dentro del archivo. Por ejemplo, el comando vitae una vez, la palabra volupate, bueno, son palabras aleatorias, se me está repitiendo 4 veces, etcétera. Esto es útil cuando estamos haciendo un análisis del contenido de la información, del contenido de datos, de logs, por ejemplo. Cuando tenemos muchos repetidos, muchos access log, muchos errores, podemos ir simplificando un poquito nuestra búsqueda mediante el comando unique y sort. Estos pueden ser utilizados con el comando pipe, con este pipe. ¿Sí? El unique simplemente me elimina los repetidos, pero si quiero tener el detalle de cuántas veces se está repitiendo estos archivitos, podemos utilizar el argumento -c, unique-c. Hay comandos básicos también que son útiles, que es el ping,
¿Qué es el ipconfig? El ipconfig nos permite tener la información de la configuración de las interfaces de red que están activas en el sistema. El comando traceroute, bueno, ustedes más que nadie lo conocen, es una herramienta también de troubleshooting para ver los saltos que tenemos hacia un destino en particular. El ifconfig promiscuo es para cambiar a modo promiscuo las interfaces. También puede ser útil en el caso de que empecemos a utilizar Wireshark. El modo promiscuo permite que la tarjeta a nivel de capa 2 siga receptando las tramas así no vayan dirigidas hacia su MAC, ¿sí? Es decir, que no haya ese filtrado, que no haya ese retén a nivel de capa 2. Si es que la MAC no está dirigida hacia él o el destino no es esa MAC, el modo promiscuo en esta interfaz hace que la interfaz se ponga en modo escucha y permita procesar tramas así no estén dirigidas hacia su dirección física. Es bastante utilizado en Wireshark. Otros comandos bastante útiles, por ejemplo el nslookup es para determinar nombres y resoluciones de nombres de dominio. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba por aquí. nslookup podemos utilizar, no sé, la IP o podemos apoyarnos en TAM, UDQuen, UCACUE. Y lo que me va a dar es información propia de la resolución de los nombres de dominio de la Universidad Católica. En este caso, el servidor al cual está registrado el nombre de dominio UCACUE es el 200.105.125.2. Es un servidor DNS por sí, porque tiene habilitado el puerto 53. Esta es una dirección de... No, este es mil disculpas, esta es la dirección de mi DNS local. Sí, puede ser de .net, de Telconet, etc. Este es la IP del servidor del DNS que está respondiendo a mi consulta. Pero la respuesta de la dirección IP de la página que estamos buscando, en este caso del UCACUE, es esta en particular: 190.15.133.186. Si quisiéramos saber cuál es el proveedor, por ejemplo, de la universidad, simplemente vamos aquí a la página web, a Google, y pegamos la IP que nos acaba de devolver este nslookup. Vamos a buscar aquí. Bueno, la 190.15.133 es una IP que se encuentra registrada en Cuenca y el proveedor es del sistema autónomo 61468, que corresponde a Cedia. Entonces, Cedia es el proveedor de internet de la universidad. Bueno, eso es lógico, ¿no? Porque Cedia es proveedora de internet de una red de universidades a nivel nacional. Entonces, si nosotros quisiéramos tener esta información, bueno, pues la herramienta en el nslookup me permite tener una resolución de nombres de dominio bastante eficiente. El netstat es también una herramienta sumamente útil cuando están haciendo análisis forense o análisis de respuesta de incidentes. Por ejemplo, bueno, salgamos de aquí y limpiemos esta página también. Bueno, el netstat les permite tener una visión de todas las conexiones que están levantadas en su computador, pero es información un poquito cruda. Si ustedes quisieran reducirla un poco más, podemos hacer un netstat menos ANT, por ejemplo. ANT es el argumento es all, todas las conexiones, muéstrame el nombre de dominio, o más bien dicho, la transformación a DNS tanto de la IP como del puerto, y las conexiones que estemos realizando con TCP, es decir, todas las conexiones TCP levantadas en este computador.
Em, entonces ustedes pueden ver, bueno, la IP local es la 7. Ha habido una conexión em, em, remota, ¿no? Esto es lógico porque están tal vez conexiones al internet, a los puestos 443, etcétera. Levantemos nuestros servicios. Levantemos nuestros servicios. Por ejemplo, si nosotros hacemos levantemos nuestro Apache, levantemos nuestro servidor web y también levantemos nuestro servidor bsftpd start. Confirmemos, está corriendo y el Apache también está corriendo. Si hacemos un netstat -ant, podemos ver que en nuestro computador está levantado el puerto 21, que es el FTP, y también tenemos levantado el puerto 80, que es el FTP. Afortunadamente nadie se nos está conectando. Sería algo muy, muy penoso de que haya una IP pública aquí que se esté conectando. Pero de todas formas estamos listos para recibir una conexión. Si es que, a ver, déjeme ver cuál es la IP de aquí. La 1.7. Si es que nos vamos a nuestro Windows, si es que nos vamos a nuestro Windows y hacemos una conexión simple FTP a la 192.168.1.7, que es nuestro Kali, pongamos el usuario Anonymous, que es el típico. ¿Ah? ¿Cómo es eso? 192.168.1.7 Anonymous. Anonymous. Ok. Qué raro. Oh, perdón. Esto es un bug. Un bug capa 8. Creo que no le tengo configurado el... no nos hagamos problema. Creo que no le tenía levantado, configurado el bsftp config, pero no nos hagamos problema. Está levantado nuestro HTTP. Entonces vamos por 168.1.7, que es otro servicio que tenemos levantado, el servicio web. Si nos vamos nuevamente y hacemos un netstat, vamos a ver que hubo una solicitud y una conexión a nuestro... Bueno, ha habido una solicitud de conexión. Sí, efectivamente, hubo una solicitud de conexión hacia mi puerto 21, pero creo que no le tengo configurado el bsftp.conf. Pero de todas formas queda aquí logueado un intento de conexión desde la IP6, que es mi Linux, desde el puerto 1430. Igual, hay una conexión al puerto 80, que es mi servidor Apache, que es nuestro Kali, desde la IP 16. Entonces, esto es interesante. Esto, cuando hay sospechas de una intrusión o de una conexión reversa, es muy útil tener este comando a la mano, el netstat -ant, netstat -ant, ¿sí? Y les muestra todas las comunicaciones vigentes. Claro, esto no es a forma de log, es una es en tiempo real, pero si nos vamos a los logs, por ejemplo, de Apache, y hacemos un ls, vamos a tener más información. Hacemos un cat access log 1, vamos por aquí tal vez a tener la información de quién se conectó. No, debe estar en otro archivo. En este está en el access log.
Aquí tenemos la información de las conexiones que acaban de suceder hace un momento. Bueno, estoy con horario cambiado, estoy a las 14 horas 21. Hace 2 minutos hubo una conexión desde la IP 1.6. ¿Qué fue lo que hizo? Me mandó un GET, es decir, una solicitud de mi página web con respuesta 200. La respuesta 200 es correcta, no ha habido ningún problema y me indica, me da un poco de información adicional acerca de qué explorador fue el que me hizo la solicitud, qué Windows potencialmente es quien me hizo la solicitud. Y si ustedes se fijan, es la información que les da ¿se acuerdan de la página que estábamos viendo con la compañera que se llamaba Trackery? Oh, siempre se me va. Pero bueno, estas páginas que me permiten mandar un link, a la final lo que están haciendo es esto, ¿no? Están enviando un link y lo que me están devolviendo es el log que les está registrando esta página. Obviamente con más información se puede sacar la dirección IP, la ubicación eh, en el GPS, etcétera. Pero es básicamente esto lo que les guarda su servidor web. El comando iwconfig también es bastante útil. Lo que les muestra, bueno, en este caso en Kali yo no tengo una interfaz wireless, em, pero les permite tener una información acerca de su interfaz Wi-Fi. Es como el ifconfig, pero exclusivamente para la parte inalámbrica. Y el dig, este es mi favorito, el dig. El digest es como escarbar, o es como, bueno, no es como el harvester, pero es como extrae absolutamente toda la información de un dominio. Es bastante interesante. Si ustedes, por ejemplo, pusieran dig y solamente el dominio, no el servicio, no www, nada de eso. Si pusiéramos dig ukakwe.edu.es, eh, lo que me va a mostrar son todos los dominios um, que se encuentran registrados con las páginas que se encuentran registradas con este dominio y la página web. Es bastante interesante, pero en este caso la Ukakwe debo entender que solamente tiene la página web. Veámosle la Ucuenca podría ser, ¿no? De Diego. Ucuenca.edu.es. Aquí ya me sale un poco más de información. Por ejemplo, la Ucuenca tiene su propio DNS, tiene su propio servidor DNS1. Tiene otro dominio que es el NOC Ucuenca. No sé qué será este servicio, pero nos muestra más información de un nombre de dominio en particular. Por ejemplo, alguna vez estaba viéndole a cuenca.gov.es para ver cuántas páginas nomás tienen habilitadas. Por ejemplo, tienen a nombre de Cuenca está el DNS etapa, que hasta ahora no le cambian, es etapa.net.c, que era de hace años. El root etapa. Pero se puede ver qué dominios están registrados tal vez bajo alias, o qué otros servicios están registrados eh, bajo el mismo nombre de dominio. Aquí hay información interesante. A veces se pueden encontrar servidores FTP, servidores DNS, servidores de escritorio remoto, servidores web, etcétera. Varios tipos de servicios. Es una buena herramienta. Para saber, nosotros podemos saber incluso qué servicios están corriendo mientras está prendida la máquina. Bueno, antes que nada, ustedes pueden arrancar y detener servicios con service. Aquí habíamos visto que era el Apache Start o el service bsftpd, Start, Stop y Status. Y generalmente los archivos de configuración de estos servicios se encuentran en el etc. etc Apache, etc bsf ftpd, etcétera, y generalmente terminan con .conf. Ahora, un comando muy importante es el ps aux o el ps-ef.
para saber, para tener un extracto de cuáles son los servicios o los procesos que están corriendo, los servicios y procesos que están corriendo en ese momento mientras estamos haciendo la investigación. Por ejemplo, veámosle un PS aux. Los PS aux significa todos los servicios. No me acuerdo qué es, déjeme ver. Man PS. PS AXU, bueno, todos los procesos que se estén utilizando en el sistema. Aquí está. La A significa todos los servicios que se estén utilizando por el usuario. Perdón, no es con el A. Perdón, es todos los servicios que estén ejecutándose por el usuario, excepto los de sesión, pod session leaders. Bueno, no sé, pero bueno, el menos A me muestra todos los procesos que se estén ejecutando en este tiempo real. El menos U no recuerdo para qué, déjenme buscar el menos U. User list, ya. Me muestra qué usuario está ejecutando este proceso. Es sumamente bueno. Y el X, debo suponer que es los que están en ejecución. Sí, es los que estaban en ejecución. Entonces, si hacemos un PS aux, me va a mostrar todos los procesos que se están ejecutándose, quién los está ejecutando y si es que están o no en ejecución. Entonces, vamos a ver un montón de procesos. Por ejemplo, si buscáramos aquí, si es que está ejecutándose el FTP, podríamos buscar un grep ps aux grep FTP y vemos que de hecho sí existe un proceso que está ejecutándose en el user bin, el bsftpd. Está levantado un proceso, está levantado el servidor FTP. ¿Quién es el usuario? Pues con privilegios de root. Bueno, este FTP de acá es simplemente una configuración de color, pero con el comando ps aux y unido con grep, ustedes pueden buscar todo lo que está sucediendo en su computador en ese momento. No sé si veríamos algo si es que pongo Apache. Pues efectivamente vemos que hay un servidor web que está levantado. Entonces, cada uno de estos comandos me van dando insumos para hacer una investigación a posteriori. De hecho, vamos a hacer una práctica rápidamente para sacar toda esta información de un servidor. Bueno, de hecho podemos irlo haciendo ahora mismo. A ver, bueno, a ver, ¿qué les parece? Son 9:30. Déjenme hago una pausa aquí. Ok, eso entonces en lo que se refiere a la inspección de procesos que estén ejecutándose en el Linux. Aquí hay otro ejemplo del netstat ANP. Aquí nos muestra en cambio el detalle de los protocolos. ANTP, que muestra el detalle de los protocolos que están levantados. Con esto es bastante interesante y bastante útil darnos cuenta si nuestro computador tiene algún servicio levantado. Ustedes pueden hacer una prueba en sus, bueno, si es que utilizan Linux, a ver si es que tienen algún servicio levantado. Sería algo muy sospechoso que su computador tenga un servicio levantado, pues no es muy común. De hecho, una máquina de usuario final no debería tener servicios levantados. Esta podría ser un indicador de posible compromiso. El comando cat, bueno, el archivo passwd que se encuentra en el etc también nos da información acerca de los usuarios que están configurados en el sistema Linux. ¿Sí? Ustedes podrían ver qué usuarios también se encuentran configurados y si es que encontrasen algún usuario que no debería estar allí. También los comandos que son útiles en Linux son el adduser. Ustedes pueden agregar usuarios
Por ejemplo, aquí este ejemplo nos muestra cómo se agrega un user, el usuario test. Em, lo que nos pide es la información como correo electrónico, perdón, como contraseña, o una contraseña segura en lo posible, el nombre completo, bueno, detalles que a veces los dejamos sin configurar. Em, También el comando userdel se utiliza para eliminar usuarios. Ahora, ¿por qué es importante manejar la línea de comandos? La línea de comandos, bueno, a los que, no sé si alguien alcanzó a utilizar MS-DOS hace algunos años, por allá en el año 90, cuando recién llegaron las computadoras, bueno, mi primera computadora que yo recuerdo fue una Hércules. Eh, no tenía Windows, solamente tenía DOS. Pero era chévere utilizar estos sistemas operativos a punta de comandos. Es más, de esta época yo recuerdo que no había el Word, no había Microsoft Word, había el... am, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, era un procesador de palabras, pero a punta de comandos. Y solamente para moverse en los menús tenían tenían el Alt para irse moviendo, para tabular, para poner viñetas. Era algo bastante arcaico, algo bastante rudimentario. Pero la importancia de manejar la interfaz de la línea de comandos del CLI es la principal manera de interactuar con computadores, especialmente Linux. Otro ejemplo del CLI que yo recuerdo es la interfaz de administración de los Cisco. Yo siempre fui fan de los Ciscos. De hecho, empecé a estudiar redes cuando la única academia en ese entonces era eh, cuando... Oh, hacemos... A ver, hagamos una pausa aquí. Em, la, la, bueno, yo al menos soy fan de los Cisco. Es más, al inicio cuando empecé a estudiar redes, la única academia que había, al menos en Cuenca y en Quito, era la academia de Cisco. Y era chévere porque era nuevamente recordar o nuevamente botarse a la parte de comandos, de la línea de comandos. Cuando Cisco sacó su interfaz web de administración era algo muy distinto. Yo hasta el día de hoy no me acostumbro, por ejemplo, a utilizar la interfaz web de administración de los Cisco. Realmente prefiero mil veces todavía la línea de consola. Pero de hecho tiene sus ventajas. Uno, hay mayor administración, mayor control en la administración del kernel. Hay más herramientas avanzadas que tal vez no tenga el GUI, la interfaz de usuario, la interfaz gráfica de usuario. Permite automatización de tareas e incrementa, esto es algo bastante importante, el, el valor, el valor laboral de un técnico que sea un experto en línea de comandos, especialmente de Linux. Incrementa un poco con respecto a quien no sepa manejar Linux. De hecho, muchas herramientas pueden implementarse en Linux. La solución de problemas, la gestión de incidentes, tiene muchísimo que ver con Linux. Entonces, el valor de un técnico, de un especialista, aumenta si es que es un experto en Linux, en línea de comandos. El comando locate también tiene una similitud con el find. Ustedes pueden utilizar el comando locate para encontrar programas, um, para encontrar para encontrar programas, archivos, documentos dentro de un sistema de archivos. Personalmente yo le ocupo más el locate, pero pienso que el find es mucho más robusto. Ahora, con respecto a hashing y codificación, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre hashear, entre sacar el hash de un valor, de un texto o de un archivo, frente a codificarlo o encriptarlo. ¿Sí? La principal diferencia es que ustedes cuando cifran un archivo, cuando cifran un texto con una llave simétrica o con un algoritmo simétrico, un algoritmo asimétrico, etcétera, este mismo texto puede ser decodificado utilizando
la llave de desencriptación, puede volver a su estado original. Esa es la gran diferencia en la codificación, cuando hablamos de codificar o de cifrar. Cuando hablamos de hashing, el hashing también se denomina como un algoritmo de cifrado de una sola vía. Es decir, una vez que ustedes cifran, no podrían generar el reverso. Es decir, se genera el hash, un MD5, un SHA-1, un SHA-2, un SHA-3. El asunto es que ese hash no pueda ser regresado a la normalidad. Entonces, los passwords, las contraseñas, deben ser encriptadas o deben ser hashadas. Bueno, pues deberían ser hashadas. Y es más, así es como funciona, por ejemplo, Windows. Si ustedes tienen un computador... no voy a utilizar el marcador de... Denme un segundo, no voy a utilizar el marcador de la diapositiva porque está demasiado lento. Voy a utilizar el marcador de aquí. Oh, perfecto, el marcador propio del Zoom. Si ustedes, por ejemplo, tienen un computador, si ustedes tienen un computador y este computador está logueándose frente a un Active Directory, bueno, si no mencionamos marcas, podríamos mencionar un servidor LDAP, un servidor LDAP, sí, pero bueno, muy comúnmente es el Active Directory de Microsoft. El Active Directory guarda la configuración como por ejemplo nombre de usuario y el password, el username y el password. Ahora, cuando un usuario se trata de loguear frente al Active Directory utilizando de por medio algún otro recurso, algún otro single sign-on resource o directamente con el Active Directory, el Active Directory lo que le hace es enviarle un reto, que puede ser un texto, una cadena de texto aleatorio, pero que se llama el reto, ¿no? El asunto es que el usuario debe utilizar el hash de su contraseña que está guardada en el computador como llave simétrica, como llave de algoritmo de cifrado simétrico para cifrar este reto, ¿sí? Entonces este reto va a ser cifrado utilizando como llave simétrica el hash que representa la contraseña del usuario. ¿Cómo comprueba el Active Directory si la contraseña es correcta? Bueno, pues simplemente tendrá que utilizar el hash que se encuentra grabado, el hash de la contraseña del usuario, que también se encuentra grabado en el Active Directory. Utilizará la contraseña para utilizar este hash como llave de desencriptación para abrir el mensaje y comparar si es que el reto sigue siendo igual. Si es que sigue siendo igual, si es que el reto fue hasheado con esta información, o más bien dicho, si es que el sobre se pudo desencriptar con el hash del usuario, que vendría a ser la llave simétrica, quiere decir que el password que está utilizando el usuario es el correcto. Bajo ningún aspecto ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo comprueba el Active Directory que un computador está utilizando la clave que es? Pues utiliza cualquier método excepto el traslado del password. No es que el password es trasladado al Active Directory, eso no sucede. Se utiliza un mensaje aleatorio que vendría a ser un reto. Este reto es encriptado con el hash de la contraseña y tiene que ser desencriptado con el mismo hash que tiene almacenado el Active Directory para comprobar si es que hubo o no el cifrado correcto y si es que se está utilizando el reto en ambas direcciones. Así es como comprueba el Active Directory la validez de un password. ¿Por qué hace esto? Porque el Active Directory se supone que el hash utilizado no puede ser reversado. Es más, si es que ustedes conocen o en sus infraestructuras, en sus sistemas de e-commerce, en sus sistemas de datos de usuarios, etcétera, ven que los usuarios están siendo grabados en texto claro o que su sistema compara de alguna forma el password en texto claro con el password que les da el usuario, están cometiendo un error garrafal de seguridad, porque los passwords nunca deberían estar en texto claro. Es más, ni siquiera deberían estar encriptados. Los passwords deberían estar hasheados,
y tal vez sobre el hash, tal vez allí sí generar una encriptación, pero una encriptación directa sobre un password, eso no debe suceder, no debería suceder. Eh, Al menos para almacenamiento a largo plazo, ¿no? Eh, Alguna vez les había comentado, por ejemplo, Visa y Mastercard, cuando ustedes tienen sus tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, cuando ustedes tienen sus tarjetas de crédito, el PIN que está grabado en su chip es cifrado un bloque de con un bloque con un bloque criptográfico que está dividido en tres segmentos. Esto sería el componente 1, el componente 2 y el componente 3. Pero como utiliza un algoritmo de llave simétrica, en Holanda, al menos si hablamos de Mastercard, en Holanda deberían tener estos mismos componentes almacenados en su data center para la comparación. Una comparación muy similar a la que hace el Active Directory. Aquí el asunto cuál es, por ejemplo, los comercios que implementan Mastercard o Visa, etcétera, ellos, cada uno de los componentes están asignados a tres personas distintas en la institución, ¿sí? A tres personas distintas que serían los custodios 1, custodio 2 y custodio 3. Para hacer llegar los componentes de la llave criptográfica a Holanda, cada uno de estos componentes utiliza un courier, ¿sí? Un sistema de courier distinto, cada uno. Bueno, eso se supone que es un camión. Sí, es un servicio de courier. Tres couriers distintos, courier 1, courier 2, courier 3, en 3 días distintos hacia tres custodios distintos. Custodio 1, custodio 2 y custodio 3. Tres envíos distintos en 3 días distintos, tres componentes distintos a Holanda en el caso de Mastercard. Cuando la llave simétrica o cuando el componente criptográfico es unido allá e ingresado a un dispositivo que se llama el HSM, esta llave criptográfica estaría dentro de los centros de procesamiento de Holanda, de Mastercard en Holanda, para empezar a desencriptar lo que el componente criptográfico de las tarjetas está cifrando. En este caso, bueno, allí sí amerita utilizar la criptografía, pero un nivel de criptografía sumamente estricto. Imagínense, tres componentes en tres manos distintas y que hacen llegar al otro destinatario por courier, en sobres cifrados, en sobres en sobres sellados, perdón, por tres couriers distintos, 3 días distintos, tres fechas distintas a tres personas distintas para que allá hagan la unión del componente criptográfico. Pero en general, los passwords, las contraseñas que ustedes guardan en sus sistemas no debería estar cifrado, debería estar hasheado, y tal vez sobre el hash hay sí una criptografía, ¿sí? Pero la codificación no es segura para las contraseñas porque puede volver a su estado original, o si es que alguien es capaz de tener la llave, pues puede obtener y desencriptar todas las contraseñas de su sistema informático. Es algo bastante crítico. Uf. A ver. Listo. Bien. Listo, continuemos. Esta puede ser un ejemplo de codificación. Si ustedes, por ejemplo, si ustedes... vámonos al Kali un segundito. Si ustedes, por ejemplo, podemos utilizar el comando echo para... El comando echo es utilizado para generar un string y poderlo llevar a otro comando, por ejemplo, a otro comando con el pipe, o para pasarlo directamente a un archivo. Por ejemplo, hagamos este hola mundo con el comando echo. Perdón, se me fue este conector. Se genera este eco con el hola mundo y nosotros podemos hacer una codificación en base 64, por ponerles un ejemplo.
Esta es una codificación en base 64. Yo les recomiendo mucho, a manera de práctica, esta página de aquí, a Security Site. Creo que les había comentado también de esta página. Tiene unos retos muy dinámicos, muy interesantes, bastante chéveres para codificación y unos pocos fundamentos de análisis de frecuencia para criptoanálisis. Tiene algunos ejemplos muy dinámicos, y yo al menos lo utilizo para hacer conversiones cuando necesito, por ejemplo, vamos al ASCII o la Mundo y convertir de ASCII me da en hexadecimal, en base 64 y en binario, ¿sí? De igual forma, eh, de viceversa, ¿no? Se puede llegar a convertir, a reversar. Es una plataforma bastante interactiva, bastante interesante y hace unos pequeños ejercicios para codificación. Ahora bien, hay que tener mucho en cuenta esto porque si ustedes ven en algún tráfico, o por ejemplo si estuvieran haciendo una auditoría y las personas indican, sí, nuestra contraseña, digamos, vamos a generar nuestra contraseña, password 123, y se genera este código. Ustedes pueden decir en una auditoría, la parte de tecnología les dice, sí, efectivamente nosotros ciframos, utilizamos un algoritmo muy robusto de criptografía y aquí está el mensaje cifrado. Esto ustedes deberían hacer una prueba, para determinar si es codificación o hash. Es muy fácil, volver de una codificación para atrás. Eh, por ejemplo, podemos utilizar el comando base 64 menos d, ¿sí? Si tenemos esta codificación C, G, F, Z, etc., esto no es un hash, no es un algoritmo de encriptación, es meramente una codificación a base 64. Si hacemos esto, echo, ingresamos el código supuestamente, bueno, el código codificado, paste, selection, base 64 menos d, lo que vamos a tener de reverso es cuál es el equivalente de este base 64 a ASCII, ¿sí? Es como pasarlo a binario y luego de binario volverlo a pasar a ASCII. Entonces, esto no es criptografía. Hay que tener muchísimo cuidado porque el hecho de que haya caracteres que no conocemos o que pareciera que fuera cifrado, nos podemos dejar engañar y decir, bueno, si están utilizando un algoritmo sólido, pero no es así. Ok, eso en lo que se refiere a base 64. También el hash, es el MD5 o el el MD5 o el SHA-1 o el SHA-2, por ejemplo. Tratemos de hacer un hash en este caso. Por ejemplo, si hiciéramos nuevamente el ejemplo de un password, echo password 123 y vamos a hacer y vamos a hashearlo con MD5 sum. Este es el hash. Ahora, es muy ahora bien, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los métodos de cifrado, espérenme un segundito. Listo. Los métodos de hash pueden ser susceptibles a colisiones. Es decir, es posible que este MD5 haya sido ya utilizado, en otra situación, que es el hash de password 123, y ya ha sido craqueado. Por lo tanto, la persona que hizo el crack y llegó a descubrir que esto es el hash MD5 de password 123, esto pudo haber subido a un análisis a un diccionario de palabras hasheadas. Podemos acceder a la página CrackStation, me parece que es crackstation.net, en la cual ustedes pueden subir
un código hash. En este caso vamos a subir el hash generado aquí, el md5, copy selection, y vamos a pegarlo aquí para que me devuelva el posible valor que ha sido, del cual ha sido generado. Si hacemos un crack hash, no puede ser 1, 2, 3. Perdón, password. Si hacemos un password, me faltó la D. 1, 2, 3. Este hash sí debería, es un password muy común, debería estar dentro de este diccionario. Vamos a mostrar que no somos robots. Claro, no lo estoy generando bien el MD5. Creo que es -c, -c, -u, -n. Uf. A ver, intentemos con SHA-1. SHA-1 zoom. Peguemos este hash. Claro. Hagámosle así. Qué raro, no creo que password 123 no sea una contraseña craqueada. Qué raro. Creo que le estoy generando mal el hash, pero no creo que, no, imposible que password 123 no sea no sea una contraseña ya previamente craqueada. No, imposible. Imposible. O tal vez estoy generando mal. Déjenme ver con md5 hash. Veamos con el md5 hash generator. Password 123. El md5. Sí, se está generando otro. Comparemos en CrackStation ahora. Claro, lógico. Me falta algún conector aquí en Linux para que me salga. Creo que me está, a ver, creo que es esto. Creo que me está tomando las comillas. No lo sé. Ya lo voy a revisar en un segundito. Tómenle nota de esta página, crackstation.net. Incluso ustedes se pueden descargar la lista de palabras que están previamente craqueadas, que son utilizables para un ataque de diccionario. El peso es de 4 gigas, por ejemplo, a 15 gigas sin comprimir. O sea, es una millonada de palabras que están previamente ya hasheadas con MD5, SHA-1 y 256 para ataques de diccionario. Es muy interesante. Entonces, el kit del asunto es que deberíamos nosotros el kit del asunto es que nosotros deberíamos utilizar estos
estas sumas de hash, estos algoritmos hash MD5 no, porque ya es muy propenso a colisiones. SHA-1 tampoco, SHA-2 tolerable, pero el SHA-3 es ya un algoritmo utilizado y aceptado por, por ser bajo propenso a no ser tan propenso a colisiones. Esto me permite determinar si es que un archivo ha sido modificado en el camino, si es que mantenemos veracidad. Incluso es utilizado para métodos de no repudio, para en el caso de hash de firmas o llaves públicas o llaves privadas. Ok, hagamos un pequeño... A ver, voy a borrar aquí. Hagamos una pequeña captura de qué es lo que me muestra el Wireshark cuando hacemos un telnet. Por ejemplo, hagamos un pequeño lab, por favor. Vayan haciéndole conmigo. Abramos un Wireshark en sus equipos Windows y en Linux. Si es que tienen un Wireshark en sus Windows, perfecto. Y y el Kali levantado. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Listo, aquí lo que vamos a abrir es el Wireshark. Vamos a escoger la interfaz, nuestra interfaz, la Ethernet 0. Y vamos a empezar a capturar el tráfico. Continuar sin salvar el tráfico anterior. Y empezamos a capturar el tráfico. Ahora, lo que intentamos ver... Creamos una nueva etapa aquí. Generamos un poco de tráfico. Vamos a ver qué es lo que me muestra el Wireshark haciéndole un ping a la 1.4, que es nuestra máquina vulnerable. Hagámosle un telnet a la 1.4, 192.168.1.4 e ingresamos podemos ingresar un poco de basura. Podemos ingresar un poco de basura, unos intentos fallidos. Y un tercer intento fallido. Al tercer intento fallido, lo lógico es que una plataforma me bote. Esto sería un proceso de hardening, de evitar que esto permita hacer un ataque de diccionario. Al cuarto intento aquí ya me botó el sistema. Volvamos a ingresar al Metasploitable y ahora sí vamos a ingresar las contraseñas. Bueno, aquí me está diciendo cuáles son las credenciales del sistema. Son msfadmin y la contraseña msfadmin. Una vez ya dentro... Oh no, ¿qué pasó? msfadmin. msfadmin. Listo, una vez adentro podemos hacer un poco de código, podemos generar un poco de tráfico if config, podemos hacer un pre-wdd, dónde estoy, quién soy. Sí, bueno, estoy en host, veo que estoy en el home msf admin. Podemos ir a un cd punto y un ls al home. Puedo meterme tal vez a curiosear un poco en user,
ls no tengo nada, vamos a sf a ftp, tampoco hay nada, etcétera. No puedo hacer un poco de bulla por allí. Listo, entonces aquí nos desconectaríamos un segundo y vamos a ver qué es lo que nos mostró el Wireshark. Detengamos para que ya no se genere más tráfico. Ok, entonces vámonos desde el inicio. A ver, detenido. Nos vamos desde el inicio. Esto es tráfico que ha capturado el Wireshark en la interfaz del Kali en modo promiscuo. Aquí vemos que nosotros como 1.7 empezamos a generar tráfico a nuestra máquina Metasploitable al 1.4. Hicimos un ping, la 1.4 nos respondió al ping. Aquí el tráfico es ICMP, nos muestra que hemos estado haciendo pruebas de conectividad y que efectivamente hemos tenido conectividad. Si bajamos un poco más, ya nos empezamos a topar con el con el three-way handshaking, ¿no? Ayer les había comentado, veamos un poco el contenido de esta trama TCP. La trama TCP lo que nos muestra es que estamos aquí en las flags. Lo que hemos hecho es enviarle un SYN. Si es que vemos una trama TCP solamente con un SYN, es que este es el inicio de una comunicación. En este caso, la 1.7, que es mi Kali, inició una comunicación o una solicitud de comunicación, es decir, el SYN, la bandera activa SYN, al Metasploitable. El Metasploitable responde con un ACK respondiendo al primer SYN, pero él también él también levanta una conexión en reversa hacia el Kali, una solicitud de conexión con la flag SYN. Kali le dice, sí, efectivamente, ahora sí estamos los tres coordinados, y aquí estas tres primeras tramas se podría decir que es el inicio ya de una conexión. Después, cuando se realiza la conexión, se establece una conexión en Telnet, o más bien dicho, el protocolo utilizado es Telnet. Vamos a ver aquí un poco de la info que nomás me da para la conexión. Si es que ustedes quieren ver en hexadecimal, bueno, pues es esta. Es un poquito información cruda lo que envía. Aquí podemos ver que hay una conexión. Hay una conexión al puerto. Déjenme ver. Hay una conexión al puerto 23 desde el Kali. El puerto de origen es el 42.362. Este, como ustedes saben, es un puerto aleatorio. Los que inician las comunicaciones siempre son puertos aleatorios. En este caso me estoy comunicando al puerto Telnet, que es el número 23. ¿Me he podido conectar? Pues veamos aquí. Aquí vamos a ver un montón de datos que en cierta forma es información cruda, como les había comentado. Ponerse a ver cada uno de estos elementos nos tomaría tiempo, pero afortunadamente Wireshark tiene un excelente comando, una excelente opción. Por ejemplo, si ustedes ya ven el inicio de una conexión de Telnet, ustedes pueden venir acá, clic derecho, o más bien dicho, podemos filtrar todo el tráfico que es Telnet. O buscar si es que ha habido un tráfico exclusivamente de Telnet. Sí. Aquí me está filtrando todo el tráfico que se ha dirigido al puerto 23. De todas formas, si no quiero filtrarlo, bueno, pues puedo seguir viendo todo el tráfico crudo. Pero Wireshark tiene una excelente opción. Si ustedes vienen al inicio de un tráfico Telnet, pueden darle clic derecho a Follow TCP Stream y se les va a abrir una ventanita algo así, que hace un filtrado y hace una reestructuración de todo el tráfico todo el flujo del tráfico desde por decirlo así, desde este inicio del hilo, de la madeja de hilo que acaban de obtener. Entonces esto es fantástico porque les da ya comido absolutamente todo. Aquí al parecer de esta comunicación Telnet, como Telnet ustedes saben es texto claro, empezamos a ver
todo el tráfico que se ha ido fluyendo entre ambos. Metasploitable, aquí vemos que el intento de login ha sido una contraseña, pero ha sido incorrecto. Luego acá otro incorrecto, luego otro intento incorrecto. Esto puede ser entonces una señal de que me están tratando de hacer un ataque de diccionario. Si bajamos un poco más, a ver, cerremos esto. Si bajamos un poco más, podemos ir a otro trama telnet. Veamos. Ahí está. Ay, qué bárbaro, se me está colgando hasta el Kali. Veamos otra parte de la comunicación de todo este flujo de comunicaciones. Veamos este TCP. Bueno, a la final me muestra lo mismo. Esto es una herramienta. Wireshark me permite tener acceso en texto claro de todo lo que está sucediendo con las comunicaciones, en especial si es que estamos utilizando FTP o Telnet. Puedo ver todo lo que ha sucedido. Lo que no encuentro, y se me está incomodando por la lentitud de la máquina, es quiero ver las pruebas que hicimos, el PWD, el CD, pero no me está mostrando. Perdón, estoy en el mismo flujo. Aquí está. Veamos, me imagino que es esto, Telnet Data. No. Salgamos del filtrado. Busquemos más abajo Telnet Data. Más abajo cuando ya pudimos conectarnos. Ok, veamos este flujo de aquí. Follow TCP. Aquí está. En los flujos que estaban más abajo ya podemos ver ya los paquetes completos. Hubo un momento en el que efectivamente pudimos conectarnos. Esto es bien chévere, esto es bien interesante. Si ustedes ven el texto, parece que estuviera ingresando mal el texto, ¿no? PWD, porque hay PP, WWDD. Aquí CD user, pero con bastantes errores. No quiere decir que esto haya sido el tipeado, sino esto es las tramas que se estaban enviando. Ustedes saben, TCP tiene que volver a enviar las tramas cuando no hay una buena conexión o no hay una respuesta ACK por parte del destino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Envié el carácter C, pero al parecer o no respondió la máquina Metasploitable o simplemente lo asumió, Kali le asumió que este primer comando fue enviado erróneamente. Entonces, como es TCP, tiene que volver a enviar. Eso es muy comprensible porque vemos que mi computadora está excesivamente lenta. Entonces puede ser que no haya recibido la CK, se haya perdido la CK o Kali asumió que no está recibiendo bien los caracteres. Por lo tanto tiene que volver a enviar. Entonces aquí estamos viendo ya el funcionamiento de TCP incluso para establecimiento de conexiones remotas. Vemos los comandos que se han hecho, el ls, el cd, cdftp, ls, etcétera, y el exit logout. Aquí vemos lo que yo he estado preguntando, dónde estoy, qué usuario soy, etcétera. Es bastante interesante. Aquí podemos ver una cosa. Login incorrect. Password MD. Veamos qué significa este dato de aquí, el telnet data. Si ustedes vienen por acá,
telnet dato.am. No, este no me muestra nada. Este de aquí, veámoslo. Ok, no, este no me muestra nada. Esta es una, bueno, Wireshark es una chévere herramienta, ¿no? Nos permite ver todo esto que puede ser filtrado en una comunicación de un servidor.